tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que es una alegría poder estar con ustedes. Para los que no conozco o no me conocen, mi nombre es Alejandro Nuez. Generalmente en esta zona de Villa del Parque, Villarreal, Madero, cuando digo mi apellido hay gente que me dice, yo conocí a tu abuelo, mi abuelo Dan, y eso es muy lindo en realidad, es algo muy lindo que pase eso. Así que una alegría poder estar con ustedes. Y en realidad es una alegría ver que todavía hay personas que reconocen el verdadero sentido de la Pascua, o la verdadera razón de la Pascua. Hoy yo venía de monte y le contaba a Julián lo cargada que estaba la autopista de personas que salieron a disfrutar de un fin de semana largo, ¿no? Es simplemente a disfrutar de algunos días de vacaciones. Personas que quizás hasta te dicen felices Pascuas, pero no tienen idea de qué se celebra en la Pascua. Que usted esté aquí en esta tarde seguramente implica o significa que usted entiende que estamos celebrando en este fin de semana o recordando la muerte de Jesucristo en nuestro lugar, la sepultura también, pero también especialmente en el día de hoy, la resurrección de Cristo de entre los muertos, su victoria sobre la muerte. Así que me alegro mucho de que usted esté aquí en la casa de Dios para escuchar su palabra y para celebrar justamente esto que estamos diciendo. Me pidió Julián que hable sobre Jesucristo, ¿no? Especialmente Jesucristo como Dios y como Hijo de Dios. Y si bien uno planteando el título pensaría que todos estaríamos de acuerdo en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo existió no solamente como una figura histórica, sino justamente como el Hijo de Dios, la realidad es que hay muchas personas que no lo entienden así en el día de hoy. Pero vamos a ir a un pasaje de la palabra de Dios. Le pido que abra en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y vamos a leer mucho en esta tarde. Y en realidad quiero advertirle algo. El tema da para que esto sea más parecido a una clase que a una predicación. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a dar una clase y los últimos 10 minutos los vamos a reservar para tomar un examen. No, mentira, no se asuste. Ya me miraron varios como diciendo, bajate ya de ahí. No. Vamos a Mateo capítulo 26. Era para asustarlos nada más. Y vamos a comenzar con el versículo 57. Seguramente usted reconoce muy bien lo que está sucediendo aquí. Dice mi Biblia, Jesús ante el concilio. Y dice la palabra de Dios, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Hasta ahí nomás, hasta ahora, por ahora la palabra de Dios. Es interesante que han pasado más de 2000 años y todavía existen personas que dudan de la existencia de Jesucristo como persona concreta y como Hijo de Dios, y siguen presentando testimonios falsos de su realidad, o de su existencia. Anoté, por ejemplo, que hay algunas personas que dicen que fue simplemente un maestro moral. Seguramente usted escuchó esto en algún momento, ¿no? Algunas personas que hasta el día de hoy dicen, no, Jesucristo fue un gran maestro de la historia. Sus enseñanzas eran muy buenas, sus enseñanzas son muy buenas para aplicarlas en el día a día, pero fue eso, un maestro moral. Esta era la forma de pensamiento que tenía, por ejemplo, Gandhi. Gandhi creía en Jesucristo como figura histórica, pero no como Hijo de Dios. Lo reconocía como un gran maestro, pero no como Dios y Hijo de Dios. Pero esto no es así. Jesucristo nunca se presentó solamente como un solo maestro moral. Me llamó la atención lo que escribió C.S. Lewis en cuanto a esto de que hay gente que lo presenta como un maestro moral. Quizás usted ha leído algo
de C.S. Lewis. Los más jóvenes quizás reconocen las Crónicas de Narnia, quizás algunos de los más adultos se acuerdan de un libro que creo que se llamaba Mera Cristiandad, un libro que de muchos años atrás. Pero fíjese lo que escribió C.S. Lewis en cuanto a esto, de que hay personas que lo presentan como solamente un maestro. Escuche, un hombre que haya sido meramente un hombre y dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería ya sea un lunático, a nivel de un hombre que dice ser un huevo, o si no, sería el diablo del infierno. Usted debe hacer una elección. O este hombre era y es hijo de Dios, o si no, sería un loco o algo peor. Usted puede callarlo y tomarlo por un tonto, usted puede escupirlo y matarlo como un demonio, o puede usted caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con algún trato condescendiente, sin sentido, acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. Él no tuvo la intención de eso. Es muy bueno esto que está diciendo C.S. Lewis. C.S. Lewis está diciendo, este gran escritor está diciendo, Jesucristo no se presentó solamente como un gran maestro, que si bien lo fue, pero no era el centro de su existencia, no era lo que lo definía a Jesucristo. No vengamos con una actitud condescendiente a decir, fue simplemente un gran maestro. No es así, pero hay personas que lo afirman en el día de hoy, que lo estudian como un maestro de la historia, uno más de la historia. Pero esto sabemos que no es así. No solamente hay algunos que lo presentan como un maestro, un gran maestro moral, sino que hay algunos que lo presentan como un mito, En otras palabras, alguien que en realidad no existió, sino que a través de los años se fue desarrollando esta creencia falsa de que hubo un hombre llamado Jesucristo de Nazaret. Sabemos que esto también es totalmente erróneo, totalmente equivocado. Mira, creo en realidad que hay que ser muy necio para plantearse en esta postura. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios? Y si no hay Dios, dice el necio, también el necio dice no hay Cristo o no hubo Cristo. Personalmente yo creo que todo hombre y toda mujer nace con una intuición de la existencia de Dios. Déjeme explicarle lo que estoy diciendo. Yo personalmente creo que hasta el más defensor del ateísmo, por ejemplo, en algún momento de su vida duda si Dios realmente existe o no. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, no se ha encontrado hasta el día de hoy ninguna tribu que no tenga alguna forma de Dios. A lo que voy es, nacemos con esa intuición de deidad, con un sentido indeleble de divinidad, con algo que nos dice que hay un ser superior, un ser que nos creó y que busca tener una relación con nosotros. Pero si bien hay personas que se paran en la vereda opuesta y dicen Dios no existe, yo me declaro ateo o agnóstico. El ateo dice no hay Dios, el agnóstico dice no podemos saber si hay Dios. Pero si bien se declaran en esa postura, yo creo que en algún momento dudan de esa postura. Especialmente cuando la muerte empieza a golpear la puerta o a tocar el timbre, ¿no? Me acuerdo hace algunos atrás, y yo lo cuento siempre en la clase de teología propia en el Instituto Bíblico, que yo escucho un programa de radio, o escuchaba, ahora no tanto porque ya no aguanto hasta tan tarde. Se llama La venganza será terrible, de 12 a 2 de la mañana, de un programa de Alejandro Dolina, que quizás algunos de ustedes conocen, ¿no? Y me gustaba escucharlo, ahora como digo ya no aguanto, me duermo antes. Pero me acuerdo que este hombre que se presenta como un intelectual del día de hoy, él habla de filosofía griega y de pensamientos filosóficos del día de hoy, y de repente un día escuchando con algunos amigos el programa, alguien le pregunta sobre la existencia de Dios, y él al aire dice, para mí tengo que confesar que la fe es un asunto no resuelto, dijo él. Es un asunto no resuelto, la verdad no sé qué pensar, que es un poco la postura agnóstica. Y con mi hermano fuimos al Tiempo y le regalamos un libro que se llama Más que un carpintero, que quizás usted lo conoce. Y la verdad nunca pude volver a hablar con este hombre para saber si lo leyó o no.
Pero hay muchos en el día de hoy que están muy confundidos en cuanto a quién es Dios, quién es Cristo, si fue un solo maestro moral o si fue más que esto, si fue un mito, algo que se creó a través de los años. Me llamó la atención que quizás usted ha escuchado sobre la revista Time, ¿no? Es una de las revistas más prestigiosas del día de hoy, hasta el día de hoy, una revista americana, que todos los años elige a la figura del año, ¿no? Y cuando terminaba el siglo pasado, en el 99, tenían que elegir la figura del siglo. La figura del siglo, qué elección, ¿no? Podrían venir muchos candidatos a la mente. Y ellos eligieron a Jesucristo. Y es interesante lo que escribieron. Escuchen lo que escribió esta revista, que no es una revista cristiana, no es Momento de Decisión ni nada por el estilo. Pero escuchen lo que escribieron. Dice: el recuerdo de cualquier tramo de años finalmente se resuelve en una lista de nombres, y una de las maneras más útiles de recordar los últimos 2 milenios es haciendo una lista de personas que adquirieron gran poder. Dice: Catalina la Grande, Marx, Gandhi, Hitler, Roosevelt, Stalin, Mao, vienen rápidamente a la mente. No hay duda de que cada una de estas figuras cambió la vida de millones y evocó las respuestas que van desde la adoración hasta el odio. Requeriría mucho cálculo exótico, sin embargo, negar que la más poderosa figura, no solo de estos 2 milenios, pero de toda la historia humana, ha sido Jesús de Nazaret. Ningún argumento serio puede negar que la vida de alguien ha demostrado ser remotamente tan poderosa y duradera como la de Jesús. Es muy bueno esto también. Esta revista dice: uno puede formular una gran lista de personajes históricos, pero ni se acercan al poder, a la fuerza, a la trascendencia que tuvo ese simple nombre Jesús de Nazaret. No puede ser que sea simplemente un mito, porque ningún mito trasciende de la forma que trascendió el nombre de Cristo. Ningún mito dura más de 2000 años. Ningún mito transforma vidas. Pero Jesucristo de Nazaret sí. Jesucristo de Nazaret de ninguna manera fue un simple maestro, de ninguna manera fue un mito que se creó a través de 2000 años. Tiene que ser necesariamente mucho más que esto. Y nosotros en esta tarde creemos que fue lo que dijo ser: el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Sigamos leyendo el pasaje que veníamos leyendo en Mateo 26. Vamos a continuar con el versículo 62. Y dice la palabra de Dios en el versículo 62: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondés nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: el reo es reo de muerte. Usted conoce este pasaje, cómo terminó. Termina en la crucifixión de Cristo. Ningún maestro va a la muerte por defender una postura que no sea verdadera. Ningún mentiroso está dispuesto a morir por su mentira. Ningún actor por eso que está presentando como algo que realmente no es. Sin embargo, a Jesucristo se lo acusa de blasfemia, cuando en realidad no lo era, obviamente, y él responde: soy lo que digo que soy. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Y a causa de sus palabras es llevado a la muerte, como estamos hablando en estos días, es puesto en una tumba, pero resucita al tercer día. En esta tarde quiero pasar a defender 3 cosas en cuanto a Cristo, o hablar de 3 cosas. En primer lugar,
quiero hablar sobre la preexistencia de Cristo. Para hacer énfasis en esto, que Él no fue una figura histórica o un solo hombre, sino que Él era más que esto. Quiero hablar sobre la deidad de Cristo y quiero hablar sobre la humanidad de Cristo. Y las tres cosas tienen que ver con todas. En primer lugar, sobre la preexistencia de Cristo. El hecho de que Cristo fue o es preexistente. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Un pasaje un poquito difícil de encontrar. Miqueas es un libro que parece que se esconde a veces, pero está en la Biblia. Miqueas 5, 2, hablando de Jesucristo, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ve ahí la preexistencia de Cristo? Que Cristo fue preexistente. Cristo no entró en existencia cuando nació de José y María, sino que Él era preexistente. Dice, de ti, Belén, saldrá, dice, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Muy claro. Vamos a Colosenses capítulo 1, vamos a ver varios versículos en esta tarde. Colosenses capítulo 1. Este es más fácil encontrarlo, ¿no? Colosenses 1, versículo 15. Hablando de Jesucristo también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está la preexistencia de Cristo también. Está hablando de que Jesucristo es la imagen de Dios. Vemos a Dios en Cristo. Y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y termina diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ve cómo la Biblia afirma, no es que sugiere, no es que tenemos que investigar mucho para entender la preexistencia de Cristo, el hecho de que Él es preexistente, sino que la Biblia afirma que Cristo es el Hijo de Dios, y esto también se basa en su preexistencia. Un estudioso de la palabra de Dios dijo, uno de los títulos de Dios es Padre Eterno. Para que el Padre sea eterno, tiene que haber existido un Hijo eterno. Así de sencillo. Pero fíjese que a mí también me llama la atención que no solamente la Biblia declara su preexistencia en el hecho de decir Él existió allá atrás, allá lejos, sino también inclusive en la creación del planeta Tierra y en la formación del ser humano como lo que es. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, y hay un pasaje que a mí me encanta, porque hay mucha gente que también creo que lo lee sin entender bien lo que está diciendo. Un pasaje que también, de alguna manera indirecta, creo, te habla de la existencia de una doctrina que llamamos la Trinidad. Ha escuchado seguramente usted en algún momento sobre la Trinidad o la Triunidad, y este es un pasaje que, por ejemplo, la defiende o la declara. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está en plural, creo, ¿no? Yo no soy bueno en la gramática, nunca me fue bien en gramática en la escuela secundaria, pero por lo menos sé que está en plural. Y Dios está diciendo hagamos. ¿A quién se lo estaba diciendo? Y a Jesucristo y al Espíritu Santo. A los tres componentes de la Trinidad o la Triunidad. Pero eso declara la preexistencia de Cristo. El hecho de que Jesucristo no entró en existencia en el momento en que nació de María, sino que estaba presente así antes de la fundación del mundo también y en la fundación del mundo también.
Me gusta que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En cuanto a esto, miren, vayan a Génesis capítulo 11, versículo 7. ¿Se acuerda la historia sobre la Torre de Babel? ¿No? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado en la escuela dominical, los que crecimos en la iglesia? Miren lo que dice 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente en plural. ¿A quién le estaba hablando Dios? A Jesucristo, al Espíritu Santo. Estaban hablando en esa función intratrinitaria entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero esto afirma claramente la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Pero vamos a avanzar para que no se nos pase mucho el tiempo. No solamente la preexistencia de Cristo, sino quiero hablar un poco sobre la deidad de Cristo. Porque Jesucristo no solamente era el Hijo de Dios, sino que era Dios. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 28, y ahí hablando sobre la deidad de Cristo, dice, entonces Tomás, ¿se acuerda la escena? ¿Sí? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerda la escena, no? Jesucristo ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado, se presenta o estaba por presentarse entre sus discípulos y Tomás dudó y dice, si yo no lo veo, si yo no pongo un dedo dentro de sus heridas, no creo. Y Jesucristo aparece en medio de todos los discípulos y Tomás, al ver a Jesucristo, afirma la deidad de Jesucristo. Porque fíjense en cómo lo llama. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dios mío. Estamos hablando sobre la deidad de Cristo y una de las cosas que confirman la deidad de Cristo es que era llamado o fue llamado como Dios. Si esto no hubiese sido verdad, Jesucristo le hubiese dicho, Tomás, no, arrancaste bien pero terminaste mal. Está bien que me digas Señor, pero no me podés decir Dios. Dios es otro, es Dios el Padre. No. Él entendía que estaba bien la afirmación de Tomás. En otras palabras, la deidad de Cristo está afirmada porque Jesucristo es llamado como Dios. Jesucristo es llamado como Dios. No solamente porque Jesucristo es llamado como Dios, sino porque descripciones del Antiguo Testamento sobre Dios se aplican a Él. Descripciones del Antiguo Testamento sobre Dios se aplican a Jesucristo. Vamos a Mateo 3.3, que estamos ahí de alguna manera cerca. Mateo 3.3. Dice la palabra de Dios, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y quizás usted después en su casa puede comparar este pasaje con Isaías capítulo 40 y ve cómo las descripciones de Dios del Antiguo Testamento son completamente aplicables a la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios el Padre es Dios, pero el Hijo también es Dios. En tercer lugar, y esto es muy, muy clave, no solamente creemos en la deidad de Cristo porque se lo llama como Dios, porque recibe descripciones atribuidas a Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo, sino porque en tercer lugar posee los atributos de Dios. Posee los atributos de Dios. Y esto es muy interesante porque esto abre a toda una parte más de la doctrina, ¿no? Y de la teología, que lo vamos a mencionar un poquito más en el próximo punto. Pero, por ejemplo, se habla de Jesucristo como un hombre o un ser que tenía vida en sí mismo. Puede anotar ahí Juan capítulo 14, versículo 6. Se habla de que Él tenía como atributo la verdad, que Él tenía como atributo el amor. Hasta ahí todo bien y está haciendo énfasis en atributos comunicables de mi Dios, ¿no? Pero escuche ahora, a partir de ahora, se habla de los atributos de Jesucristo como uno
la santidad, la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipresencia, como dije recién. Todos atributos que le pertenecen a Dios como Padre, pero que también a Jesucristo como Hijo. Porque el Padre era Dios y el Hijo era Dios también. No solamente los atributos de Dios, sino que a Jesucristo también le son asignadas las obras de Dios. Mencionábamos recién en la creación, ¿no? Hagamos. Y está Dios hablándole al Hijo y al Espíritu Santo. No solamente en la creación, sino en la sustentación. Lo leímos también recién en el Nuevo Testamento. Pero puede anotar Hebreos capítulo 1, versículo 3. Inclusive en la resurrección. En la resurrección. Todas obras de Dios. Todas obras que no podría realizar simplemente un ser humano. Un gran maestro. Una figura histórica. Sino alguien que era quien decía ser el Hijo de Dios. Y por último, en esto de defender la deidad de Cristo, no solamente es llamado como Dios, no solamente tiene los atributos de Dios, no solamente se le atribuyen las obras de Dios, como es la creación, la sustentación de todo. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos que dice que en Él subsisten todas las cosas? Sino que también recibe el honor y la adoración debidas solo a Dios. Vamos a Juan 5:23 y ya hemos hablado de esto un poquito. Vamos a enfatizarlo un poquito. Juan 5:23. Juan 5:23 dice la palabra de Dios. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En otras palabras, Jesucristo recibe el honor, lo acepta, recibe la adoración, la acepta. Que en cualquier otro caso sería blasfemia o sería una herejía, pero esa adoración únicamente debida a Dios la acepta Jesucristo. Por lo tanto, eso enfatiza su deidad, su deidad. Pero por último, su igualdad con Dios está expresamente proclamada. Vamos a Juan 5:18. Estamos aquí ya. Dice la palabra de Dios, por estos los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, es clarísimo que Jesucristo se presentaba sin ninguna clase de margen de duda como el Hijo de Dios, poseyendo también los atributos de Dios y siendo Él también Dios mismo. Vamos al próximo punto. No solamente quería hablar sobre la preexistencia de Dios, defendiendo que Él era el Hijo de Dios, sobre la deidad de Cristo, sino que también la humanidad de Cristo. Porque todo tiene que ver con todo y todo es parte de un plan majestuoso de la soberanía de Dios, que es el plan de rescatar al hombre de su pecado, Dijimos que Jesucristo poseía los atributos de Dios y déjeme enfatizarle que los poseía sin disminución, No era que Jesucristo era preexistente, en otras palabras, estaba allí atrás, en la eternidad, que Jesucristo, al estar allí atrás, también implica que era Dios. No solamente Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, tomó forma de hombre, dice la palabra, sino que contuvo o mantuvo todos los atributos que traía desde su preexistencia. En una unión increíble, irrepetible, en la historia de la humanidad. En la teología se lo llama la unión hipostática, ¿no? El hecho de que Jesucristo era 100% Dios, pero era 100% hombre. Al ser 100% hombre nos garantiza que Él entiende todo lo que nosotros pasamos como seres humanos, lo dice la palabra. Él se compadece de nosotros, porque Él entendía o vivió la experiencia de vida que nosotros estamos viviendo.
pero también era 100% Dios. Todos esos atributos que mencionamos recién, preexistentes, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, verdad, amor, bondad, vida, todos esos atributos permanecían en la persona de Cristo en el más alto grado posible. No es que Jesucristo tenía amor, Jesucristo era amor. Él era la mayor expresión posible e imaginable del amor. Jesucristo era Dios, pero encarnado también. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas 2, 40. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este pasaje es muy interesante porque vemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como preexistente, como Dios mismo, pero respetando o rindiéndose, digamos, rindiendo esos atributos a la experiencia de vida que él estaba viviendo como un niño que crecía y se desarrollaba y iba viviendo la vida que nosotros también hemos vivido. Y es increíble ver ahí las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La unión hipostática, que es la unión de esas dos naturalezas, perfectas en él, irrepetibles en cualquier otro, pero presentes en él en todo sentido. 100% Dios, los mencionamos ya los primeros minutos de este mensaje, pero también 100% hombre, como dice acá. Fíjese que dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Sin embargo, yo personalmente creo que ese niño, si no hubiese querido respetar el propósito y la razón por la cual él se humanizó, o se humanó, mejor dicho, él podría haber decretado el fin de la existencia de la humanidad. El niño de Belén seguía siendo el omnipotente. Pero Jesucristo se hizo hombre. El preexistente se hizo hombre. Ese que no era un simple maestro, ese que no era una simple figura histórica, ese que era el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y yo no puedo caer en el engaño o en la confusión de verlo solo como una figura histórica, sino tengo que entender la magnitud que todo esto implica. El hecho de que Él era Dios, era igual a Dios, pero no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, dice la palabra. Y al tomar forma de hombre fue obediente, y fue obediente hasta la cruz. Y en esta tarde yo tengo que entender que Cristo era el Hijo de Dios, pero un día el Hijo de Dios nació en un pesebre, en medio de animales olorientos, porque los pesebres o los lugares donde estaban los animales no eran necesariamente un lugar para un bebé y menos para el Hijo de Dios. Pero nació ahí para vivir una vida sin pecado, para cargar mis pecados y morir en la cruz por mí. Morir en la cruz por mí. Yo anoté las razones, dije, ¿por qué quiero ver por qué Cristo vino a la tierra? Y puse en primer lugar, vino a revelar a Dios al hombre. Vino a revelar a Dios al hombre. Fíjense en Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, la preexistencia, está hablando ahí. Porque de su plenitud tomamos todos y su gracia sobre nosotros, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesucristo, en primer lugar, vino a revelar a Dios al hombre. Vino a revelar a Dios al hombre. En segundo lugar, vino como ejemplo para los creyentes. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Y algo de esto ya hemos mencionado. Versículo 21. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Está claro ahí. Vino para revelar a Dios al hombre, vino como ejemplo para el creyente. Pero en tercer lugar, vino para proveer un sacrificio por el pecado. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 11. Hebreos 10, 11. Dice la palabra de Dios: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está claramente. Vino para proveer un sacrificio por el pecado. En cuarto lugar, vino para destruir las obras de Satanás. Fíjese en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que vino para destruir la obra de Satanás. Y por último, vino para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Vino para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Hebreos 2, 16, aquí nomás. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que, resumiendo, vino a revelar a Dios al hombre, vino como ejemplo para los creyentes, vino a proveer un sacrificio, vino para destruir a Satanás, las obras de Satanás, vino para ser nuestro sumo sacerdote. Y yo digo, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. El Dios, o el Cristo que era Dios, porque es Dios, preexistente, poseedor de todos los atributos de la deidad, siendo hijo de Dios, se hizo hombre, nació en un establo y vino para hacer todo esto que acabamos de mencionar. Para revelar a Dios al hombre, para ser ejemplo para nosotros, para proveer un sacrificio por nuestro pecado, para destruir las obras de Satanás y para ser un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque vivió nuestra experiencia de vida. Para terminar, vayamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Y quizás también este es un pasaje que usted reconoce muy bien. Mateo 16, 15. Vamos a comenzar con el versículo 13, 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, caminando un día con sus discípulos, se da vuelta y dice: ¿quién dice la gente que soy? Y dicen ellos lo que la gente dice hoy. Bueno, algunos dicen que sos un maestro, otros dicen que sos una figura histórica, no más que eso. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice: vos sos
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano y hermana, si Cristo estaría ahora y le preguntaría a usted, ¿quién dice usted que soy? ¿Quién soy yo para vos? ¿Diría usted o vos sos el Hijo de Dios? Y tiene que ser más que una afirmación intelectual. Tiene que ser algo que creo con el corazón, con todo mi ser. Creer que este hombre no fue simplemente un hombre. Era Dios. Era el Hijo de Dios. El que se hizo hombre. El que cargó una cruz en la cual cargó mi pecado. El que resucitó de entre los muertos. El que se sentó a la diestra del Padre. El que hoy intercede por nosotros. Todo eso es Cristo. Todo eso es Cristo. Lamentablemente, a veces nos parecemos más a aquellos que piensan que fue una simple figura histórica. Y perdemos ese agradecimiento continuo, esa necesidad de decirle gracias Dios, gracias Cristo. Cuenta la historia que en la época de la Unión Soviética, una vez un soldado iba caminando por la calle y pasando frente a una iglesia como esta, miró para adentro y vio a una señora muy avanzada en años tirada a los pies de una cruz, besando los pies de la figura de Cristo, de una figura de Cristo. Y ese soldado paró ahí en su caminar y se centró en esa mujer y se enojó. Y entró a la iglesia y la tiró de su posición que tenía postrada ante los pies de esa cruz y le dijo, señora, ¿usted estaría dispuesta a besar los pies de Lenin? Y ella dijo, sí, si Lenin está dispuesto a morir por mí. Y cuentan que el soldado se sorprendió ante la respuesta. No le pudo decir nada más. Se dio media vuelta y la dejó tranquila. Había una canción hace muchos años atrás que decía, nadie pudo amarme como Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Seamos sensibles a la amplitud, a la majestuosidad de la persona de Cristo. Aquel que era preexistente, que era Dios mismo, pero un día tomó forma de hombre y vino a esto. A morir por usted y a morir por mí. Y Jesucristo no es una figura histórica únicamente, no es un maestro moral y nada más. Es el Hijo de Dios, que estuvo dispuesto, aún siendo el Hijo de Dios, a cargar la cruz de mi pecado, de mi pecado. Y ante esa realidad no queda más que decir gracias, 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 y quizás pasarse la vida diciendo gracias, porque uno siente que no alcanza. La palabra gracias no hace justicia, no alcanza por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a terminar orando en esta tarde. Querido Padre Celestial, en esta tarde te queremos agradecer por tu Hijo. Y gracias porque en ese plan soberano Cristo estuvo dispuesto a venir a esta experiencia de vida, vivir una vida sin pecado, a cargar una cruz y a morir por cada uno de nosotros. Gracias por ese pasaje que dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma. Que fue obediente hasta la cruz. Y gracias, Padre, porque creemos que Él era tu Hijo. Porque pudimos creer en Él y porque pudimos creer en Él, hoy nosotros podemos ser también llamados tus hijos. Gracias por la Pascua, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Un hermoso mensaje, un hermoso estudio de quién es Cristo realmente. Y la invitación es que es realmente la Pascua, ¿no? Y veía todo esto y escuchaba tantas verdades
y me voy lleno de alegría de saber que todo eso es Cristo para mí. Así que vamos a hacer memoria de las reuniones que se vienen. Miércoles a las 20 horas, oración. Jueves a las 16 las mujeres se juntan aquí. Los jóvenes los sábados a las 19. El domingo a las 16 sería muy interesante que hagamos un esfuerzo. Sabemos que es temprano, sabemos que es muy cerca de la comida, pero tenemos una amiga y una hermana que se bautiza, que es Marisol. Así que sea hermoso que ya que va a venir toda su familia, o va a venir parte de sus conocidos y sus familiares, estemos acá recibiéndola, apoyándola. Va a haber gente en conversa para escuchar el mensaje de salvación. Va a ser un testimonio vivo, ella desde aquí bautizándose y nosotros desde allí apoyándola. Así que sea muy interesante que todos hagamos un esfuerzo por estar el día domingo a las 16, que hay bautismo. Así que se bautiza Marisol. Intenten hacer un esfuerzo. Yo sé que es un horario que no es fácil, porque se junta con la comida, algunos. Bueno, concilie más temprano, solo por el domingo hagamos una excepción. A las 17 va a estar la cena, como estuvo hoy. Seguida del bautismo no va a haber ningún break, sino que viene el bautismo, con alguna canción especial, el testimonio de ella, la predicación del Evangelio, la cena, y después de la cena sí, vamos a parar, hacer un break, y después hacer la reunión habitualmente como la que estamos haciendo ahora a las 18 horas. Sin más, Dios les bendiga, que tengan buen regreso a sus casas, y no sé si hay cumpleaños esta semana. ¿Hay cumpleaños?